Resulta que el Dios que te creó en alma también te creó en cuerpo, ¿o no? Te creó cuerpo y alma. Y a veces esas rupturas que tú experimentas en tu alma también tienen una fuente, un origen y unos efectos en tu cuerpo. Y ayuda muchísimo a entender qué es lo que está pasando dentro de ti para poder permitirle al Señor entrar ahí. ¿Cómo funciona la neurobiología de las adicciones? Estos son los 4 puntos que vamos a tocar. Alteración del circuito de recompensa neurológico. Ahí empieza la adicción. Genera hipofrontalidad, sensibilización y desensibilización. Mapi, ¿qué es eso? Vamos a ver. ¿Cómo funciona el sistema de recompensa? Dios, que es maravilloso, glorioso, y ese Dios que se ha hecho sacramento para que tú y yo lo podamos comulgar, te pensó, te diseñó a su imagen y semejanza con un sistema de recompensa. Y cuando suena la alarma, ¿no han sentido ese, ay, no quiero? ¿Por qué? A veces porque son flojos y perezosos. Es porque Dios te dio la capacidad de experimentar placer al dormir, porque si tú no duermes te mueres. No han comido algo rico y prueban el primer bocado de un pie de limón o de un helado de chocolate y dicen, ay, está bueno, ya nomás. Tu cerebro experimenta placer. Se lo manda a las papilas gustativas y le dicen, esto es bueno, esto es rico, quiero más. ¿Por qué? Porque si no comes te mueres. El placer sexual. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios nos pudo crear capaces de reproducirnos sin placer sexual. ¿Lo han pensado? Con polen, como las florecitas. O reproducción espiritual, ¿se imaginan? Nos tomamos de la mano, hacemos un rosario y ¡pum! Fecundada. ¿Por qué no? En su amor creativo por nosotros, Él puso placer en aquellas cosas que representan vida para nosotros, para que nos lleven al que es la vida. Puso placer en el dormir para poder sobrevivir. Puso placer en el comer para poder sobrevivir. Puso placer en el amor sexual para que al amar entendamos que hay algo más grande que el placer. El placer es un signo de aquello que significa. Por eso tú y yo no nos quedamos dormidos como María Paula esta mañana, que apagan la alarma y dicen, no quiero, solo quiero dormir. No, no, no. El placer acompaña la experiencia de vida, pero no te lleva a la vida. El placer no es la vida en sí misma. Y por eso, esto es importante. El sistema de recompensa que Dios creó, diseñó en tu cerebro, tiene un equilibrio perfecto natural. ¿Cómo funciona este sistema? Normalmente, cuando no hay adicción, cuando no hay una ruptura en tu sexualidad que ha llegado al grado de la compulsión o de la adicción, tú recibes un estímulo placentero. ¿Cuál es el estímulo? Papilas gustativas, pie de limón. Dormir, uff, qué rico, el descanso. O el estímulo sexual. Tu cuerpo recibe un estímulo placentero. ¿Y qué hace? Libera dopamina. Tú tienes todo un sistema de hormonas que está diseñado por Dios justamente para eso. No solamente para que tú puedas sobrevivir, sino que puedes gozar del don de la vida. Dios pensó el placer. Y ahí ya podemos empezar a sanar algo de nuestra experiencia respecto al placer, porque tú puedes pensar que el placer es malo y que la sexualidad es mala. Y lo hemos escuchado tantas veces, ¿no? Como esto me mete en muchos problemas, debe venir de Satanás. Y todo lo que sea placentero lo tengo que quitar de mi vida, porque me lleva a pecar. El placer no es el problema, es tu corazón, que ha idolatrado el placer. Pero el placer es bueno. ¿Cuándo? Cuando nos lleva a aquel a quien significa, es decir, a Dios. Es un signo de aquel que pensó el placer para ti. Y Él pensó en una descarga de dopamina placentera. ¿Qué pasa cuando hay una descarga de dopamina? Tú experimentas una sensación de bienestar. ¿Y qué dice tu cerebro? Uf, voy a generar memoria positiva. Esto me gusta, por eso la siguiente vez que tú hueles un pie de limón dices, ¡ah! Quiero, porque ya me acuerdo a qué sabe. Ahorita que les dije pie de limón, casi que no pudieron sentir la textura. Hay algo en tu memoria sensorial que dice, ¡bleh! ¿Por qué? Porque tu cerebro es capaz de guardar memoria de experiencias sensitivas y de gratificaciones físicas. Y eso es bueno, por eso tú dices, uy, quiero volver a dormir, quiero volver a comer. O quiero volver a hacer el amor con mi esposo o con mi esposa porque es increíble. ¿Qué pasa después de esa memoria positiva que se genera con la sensación de bienestar? Hay una motivación para repetir. Tú te adaptas al comportamiento. Se llama comportamiento adaptativo. Todos nosotros hemos crecido así. Tú aprendiste a caminar así. Te adaptaste a la experiencia de caminar, de hablar, de comer, de bailar. Nadie te dijo, es que tú eres colombiana y tienes que bailar, ¿no? Me adapté a la gratificación de eso. El otro día estaba en un aeropuerto. Oigan, sin darme cuenta, estaba esperando a que me dieran un café y pusieron una salsa y yo en el counter así. Y un señor me tocó el hombro, un señor mayor, hablando en inglés, me dijo, tú eres colombiana, ¿cierto? Y yo, sí. Se nota, es que ustedes no lo pueden evitar. Y yo, ¿evitar qué? ¿Estás bailando? Ni cuenta me había dado. El proceso adaptativo es una capacidad que tenemos todos en el comportamiento, pero cuando hay ruptura,
el corazón, la mente, el cerebro, el circuito neurológico también se adapta a la ruptura. Y por eso es tan difícil salir de ahí. Tú y yo nos hacemos daño y hacemos daño a veces con la misma facilidad con la que bailamos esperando un café sin darnos cuenta. ¿Cómo funciona el proceso adictivo en materia sexual? Primero, empezamos con experimentación. Grados elevados de dopamina. ¿Por qué? Me genera una sensación de placer y yo asocio ese estímulo al bienestar. Cuando hablamos del placer sexual, puede ser tu primer encuentro con el placer sexual. Y me encantaría que tú puedas ir a eso, a ese iceberg en tu historia que apareció un día. Porque te lo mostraron, porque un tío te mostró una revista, porque tus amigos te mostraron, porque tu novio te pidió la prueba de amor, porque el vecino te tocó, porque tu abuelo te tocó, porque era lo que se hacía, porque tus amigas lo hacían, porque todo el mundo lo hacía, porque estabas haciendo una tarea y lo viste en el computador. Esa primera experiencia del placer sexual es fundante en tu vida. Por eso, aunque lo hayamos confesado, aunque tú digas ya lo he tratado en terapia, dice mucho de lo que ha pasado después. Por eso es fundante. ¿Qué pasa? Que cuando tú experimentas una dopamina elevada, entre 200 y 300% mayor al nivel, tu cerebro recibe ese estímulo. Todo el tiempo tu sistema de recompensa está equilibrado. ¿Cuándo crece la dopamina? Cuando le doy un estímulo mayor. Hermanos, no es el mismo el estímulo de un pay de limón al de un orgasmo. Nunca lo será. O el de la estimulación genital. Empecemos con lo básico, antes del orgasmo. Estimulación genital. O estimulación visual que se convierte en estimulación neurológica. Por ejemplo. No es lo mismo el placer que me produce la experiencia sexual genital que la que me produce el dormir o el comer, porque hay grados. De hecho, dirá Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que aquello que produce más capacidad de dependencia o de adicción en el estado natural de las cosas en gracia es porque tiene mayor fuerza de salvación. ¿Qué significa eso? Que así como el placer sexual es tan fuerte y nos puede meter en tantos problemas, tiene la misma fuerza para llevarnos a lo eterno. La misma, porque el problema no es el placer sexual. Es como tu corazón herido y el mío se han aferrado al placer sexual. Y esto es importante, porque tú empezaste, en el momento en que empezaste a experimentar ¿con qué? Con el desorden sexual, con el consumo, con la sexualidad desordenada en otras relaciones o con el desorden afectivo, porque te enamorabas hasta del celador que te decía buenos días señorita y te abría la puerta. Pídeme lo que tú quieras, casi como el genio de la lámpara. Si frotas mi corazón, tú pide lo que quieras, yo te lo doy. Esta experiencia es fundante y por eso quisiera que la llevaras a la oración. ¿Qué empieza a ocurrir después? Ojo, aquí no hay dependencia todavía. Estamos en fase 1, ¿listo? Algo que todos hemos experimentado. Fase 2, la tolerancia. Tu cerebro empieza a desarrollar tolerancia. Hermanos, y esto es muy importante, creo que no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahorita. No todas las personas que tienen desorden sexual son adictos. No todos. Si tú logras evidenciar algo acá, qué increíble que lo hagas para reconocer algo en tu vida o en tu historia. Pero no significa que tú seas un adicto sexual. Hay una diferencia enorme entre cuando un comportamiento se vuelve un vicio, hace parte de tu vida. Un vicio es un hábito operativo malo. Un hábito que empieza a operar en tu día a día y que tiene efectos dañinos para ti. Ese vicio, cuando empieza a generar tolerancia, dependencia o adicción, llega a sus últimas etapas en el desarrollo del vicio. Tú y yo podemos tener vicios que no necesariamente son adicciones, pero si estás en una de esas etapas iniciales, me encantaría simplemente que lo puedas reconocer y que puedas entender a dónde te puede llevar. Y si ya estás acá en el último grado de adicción, que puedas ir atrás, duc in altum, y reconocer dónde empezó, sea sexual o sea afectiva. Y esto puede ser tanto para sustancias como para comportamientos. ¿Qué pasa con la tolerancia? Los receptores de dopamina se adormecen. Reciben tanto estímulo que se vuelven perezosos y dicen, si tú quieres el mismo grado de recompensa vas a tener que darme un estímulo mayor, un estímulo más frecuente o un estímulo más intenso. Si no, yo me voy a quedar aquí, acostado durmiendo. Y por eso el cerebro te empieza a pedir más y más y más. Necesitas más estímulo para el mismo efecto y comienza la pérdida de control. Ahí es donde empiezan los red flags de, uy, yo no debería estar haciendo esto. De pronto yo no debería estar hablando así con esta persona que no es mi esposo o mi esposa. De pronto yo no debería estar viendo por... De pronto yo no debería estar buscando tanto release o descanso en esta sustancia o en este comportamiento. Pero ahí ya no empiezas a no poder controlarte. Dependencia.
permanentemente se alteran los circuitos cerebrales. ¿Cómo funcionan los circuitos cerebrales? Son como caminos. A mí me gusta pensarlo como una finca. No sé si a ustedes les ha pasado, son muy citadinos para eso, pero en el campo, imagínate que tú vas y tienes que cruzar de un lado al otro y en medio hay un campo y el pasto está así de grande y tú tienes que cruzar, pero te das cuenta que del otro lado ya hay un caminito porque alguien lo empezó a caminar. ¿Tú qué haces? ¿Atraviesas el pasto de cero o te vas por el caminito? Ese caminito son los circuitos neurológicos. Tu cerebro construyó ya patrones debido a tus comportamientos y él dice, uy, por acá es más fácil. Y casi que tú automáticamente te vas hacia allá, porque es lo más fácil. Con las adicciones ocurre exactamente eso. Se vuelve la forma en que tú te regulas a ti mismo, emocional, afectivamente y también neurológicamente. El cerebro necesita la sustancia o el comportamiento. Es que yo necesito esto. Puede ser puede ser placer, puede ser lo que sea. Y vean que a veces es también con personas. La manera como tú has reaccionado cuando sientes es que si yo pierdo a esta persona, yo me muero, siento que no sobrevivo. El grado de codependencia también se puede aplicar a las personas, no solamente a las sustancias. Y es el síndrome de abstinencia cuando falta. Cuando no me escriben, cuando no me llama o cuando no tengo acceso a la pornografía. Y eso pasa cuando queremos cortar el ciclo y decidimos, voy a vivir en gracia, voy a cortar este pecado. Y empieza el síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque tu cerebro te lo está pidiendo. Y es importante que tú reconozcas eso. No es que tú seas un enfermo asqueroso de Satanás que no quiere a Jesús. Es que tú le enseñaste a tu cerebro a necesitar el comportamiento para autorregularse. Y por eso en el momento en que tú decides, voy a salir de acá, tú tienes que saber lo que se viene. Y es que tu cerebro va a empezar a tocar la puerta cada vez más duro y te va a decir, hey, yo necesito esto. ¿Te acuerdas que tú, cada vez que pasaba esto lo hacías? Cada vez que era esta hora lo hacías. ¿Sabes que antes de dormir lo hacíamos? ¿Sabes que cuando estabas enojado lo hacías? ¿Sabes que cuando estabas triste lo hacías? ¿Por qué no me lo estás dando? ¿Cuándo empieza la adicción? Cuando la pérdida del control es total. Cuando continúas a pesar de las consecuencias negativas. Puedo perder mi familia, mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Puedo perder la gracia y tú sabes que estás pecando. Y tú sabes que no vas a poder comulgar. Y tú sabes que va en contra de la ley de Dios, que va en contra de tu vocación, pero no puedes parar. Y porque el cerebro interpreta la adicción como una supervivencia, es que lo necesito para vivir. Esos son los 4 marcadores principales de la adicción. Cuando el sistema de recompensa ha sido roto, y no digo eliminado, no digo dañado del todo, pero ha sufrido una fractura, porque algo que debía ser bueno, una virtud en ti, y ese sistema de recompensa fue creado por Dios, para que tú pudieras hacer todo santamente y caminar santamente y dormir santamente y comer santamente y experimentar el deseo sexual de forma que te llevara al que es el amor. Cuando eso no se ha dado en tu vida por una causa u otra, tu sistema de recompensa se desestabiliza y ¿qué empieza a ocurrir? Hipofrontalidad. Se deteriora la capacidad de decisión. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es la que te permite a ti tener control sobre tus decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones. Los impulsos del cerebro empiezan a entrar, ya no están en condiciones normales, sino que la corteza prefrontal interrumpe patrones saludables. Entre los 21 y los 23 años se desarrolla la corteza prefrontal. La mayoría de nosotros experimentó rupturas en su sexualidad y en hábitos sexuales mucho antes de los 21 años. Mucho antes de que se desarrollara tu capacidad de conciencia decisoria en el cerebro. Por eso ustedes prometieron amor eterno antes de los 21, pilas. Eso hay que reevaluarlo después. Porque hay que reevaluarlo para saber si yo realmente estoy dispuesto a asumir lo que eso significa. Sensibilización. Se repiten conductas adictivas porque se crean asociaciones entre la sustancia y la conducta. ¿Qué significa eso? El cerebro reconoce el ambiente. Y por eso es importante que tú vayas a la experiencia fundante de tu ruptura. Porque mi cerebro reconoce el contexto emocional y afectivo en el que yo me aferré a ese comportamiento. No es porque soy un enfermo y así nací. Por eso si tú conoces tu adicción o tu compulsión o tu ruptura, será más fácil que le puedas permitir al Señor entrar ahí. Porque ya sabes cuándo eres más débil, cuándo lo buscas, cuándo tu cerebro te lo va a pedir. Y por eso hay que invitar al Espíritu Santo a los patrones neurológicos de compulsión en tu cerebro y decirle, muéstrame cuándo y dónde yo empecé a necesitar esto.
¿Qué hay alrededor? Porque, hermanos, el pecado asusta. Y a veces experimentamos pecado y lo que hacemos es, uy, no, esto es muy feo, yo me confieso y salgo y voy. Como si no hubiera pasado nada. Hay que llevarlo al Señor. Eso, lo más oscuro, duro, triste del pecado, hay que llevarlo a Él. Para que Él te muestre dónde están esos patrones, esos caminitos que tú abriste sin darte cuenta, por los que sigues transitando cada vez que toca cruzar al otro lado. Y cruzar al otro lado puede ser atravesar una ruptura o pasar un día difícil o una pérdida de trabajo o un divorcio. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a los mismos caminos que llevas construyendo tanto tiempo. Sensibilización. Después, respuesta de placer adormecida. Ya no te importa. Y hermanos, eso es muy importante entenderlo. El estrés disfuncional. Es justo lo que estábamos hablando. Esto es neurológicamente, pero así funciona. El placer empieza también a desequilibrar el funcionamiento del estrés. ¿Por qué? Porque hay evidencia de signos de inflamación más altos en el sistema de estrés en pacientes con trastorno hipersexual. ¿Por qué? Hay niveles más altos de oxitocina. Todo lo que te decían que reduce el estrés, que te ayuda a dormir mejor, tiene un efecto bucle. Reduce el estrés, te da una gratificación física, a veces emocional, pero luego es como un trampolín, rebota. ¿Por qué? Porque el grado de ansiedad y de estrés vuelve a su pico original o incluso más alto. ¿Y qué va a pasar? El cerebro otra vez te pide, wow, estrés, ansiedad, dame la gratificación. Y tú se la vas a dar y él va a bajar. Y luego, pico otra vez. Se vuelve un bucle. Ese es el trastorno de dependencia, en donde tú crees que eso que te está rompiendo te da alivio. Si no te diera alivio, tú no volverías ahí cada vez. A esa persona, a esa circunstancia, a ese pecado. Tú vuelves porque te creíste el cuento de que ahí hay alivio. La pregunta que el Señor te está haciendo hoy es ¿a qué costo? Si el alivio fuera permanente, tú no estarías así, triste, roto, frustrado y defraudado. Porque todo lo que el pecado te ha prometido, nunca te lo va a dar. El pecado promete mucho, pero cosecha poco. Hermanos, lo que no se asume no se redime. Yo les di una pequeña introducción de lo que pasa en tu cerebro cuando te vuelves adicto a algún comportamiento o una sustancia. Cómo te desbalancea internamente. Pero recuerda, si lo hace con tu cerebro, lo hace con tu corazón, lo hace con tus afectos, lo padece tu alma y se verá en tu vida. Tú crees que no se ve, pero es verdad. Muchas veces tú y yo hemos construido no la vida que Dios quería, sino la vida que pudimos en medio de tantas heridas. Tu forma de hablar, de pensar, de tomar decisiones, tu forma débil y egoísta de comprometerte con otros y con tu propia vocación, dice mucho de las heridas que has vivido, de las rupturas y de las adicciones escondidas que tienes ahí adentro. Lo que no se asume, no se redime. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no dijo en el cielo, Padre, mándame, yo los salvo. Acostado en una nube, rascándose el ombligo. ¿Qué hizo? Dame un cuerpo. Tú me has preparado un cuerpo, dice la Escritura, y por eso te digo, aquí estoy, carta a los Hebreos. Jesucristo, para salvar al ser humano, asumió al ser humano. Para salvar el cuerpo y el alma del ser humano, asumió el cuerpo humano. En toda su crudeza. Jesucristo nació, creció, sudó, le dio dolor de cabeza. Jesucristo lloró, Jesucristo sufrió, Jesucristo murió. Y tú piensas que tú vas a sanar sin asumir tu historia. Si Él asumió lo más oscuro y duro de tu historia, de tu ruptura, de tu adicción, de lo más horrible que hay, que ni siquiera eres capaz de expresarlo en confesión a veces, ¿cómo crees que no te va a acompañar a asumirlo también? ¿Por qué sigues como un burrito haciendo la vista gorda a todo lo que hay adentro en esos cajones escondidos que huele mal? Todos alrededor lo notan, de pronto tú no. Pero el Señor sí, te ve ahogándote en frustración, en dolor, en dependencia y solo te dice, asúmelo. Y ahí es donde tú le puedes decir lo que dice el Evangelio. Hoy lo vamos a hacer juntos. Señor, que yo vea. Que yo vea la profundidad de mi oscuridad, que yo vea mi ruptura, que yo vea mi dependencia, que yo vea el desorden interior. Tienes que dejarte amar no a pesar de tu ruptura. Señor, ámame porque yo no he querido ser esto. Señor, ámame aunque yo sea adicto o aunque yo tenga un desorden sexual o aunque yo tenga un desorden afectivo. No, Señor, ámame en mi ruptura, en mi desorden afectivo. Tú eres capaz de desnudar lo más crudo, duro, horrible de tu dolor, de tu ruptura, de tu dependencia y decirle, ámame aquí.
dejarte amar ahí. Ese es el cristianismo. Bienvenido al hospital en donde todos estamos rotos y heridos, pero donde hay uno que no solo quiere, sino que puede sanar lo más torcido, oscuro y roto que hay, si tú eres capaz de mirarlo a los ojos, a él, a ti, a tu historia, y decirle: Señor, que yo vea. Amén.